Uriel Gamboa flota a la deriva en medio del Caribe, sin agua y con un cadáver a su lado. El camino hasta aquí ha sido largo. Educado en una rígida disciplina militar, escapa de casa siendo adolescente y se une a Miguel y Gabriel para cumplir el sueño de convertirse en un verdadero pirata. Su objetivo, apoderarse del oro robado por los nazis tras la Segunda Guerra Mundial y saquear a banqueros, estafadores y capos de la droga. Sus incursiones llevarán a estos piratas contemporáneos a surcar los mares desde la Costa del Sol española al litoral italiano, desde Irlanda hasta el Caribe, asaltando barcos y enriqueciéndose gracias a la venta de sus cuantiosos botines y a las inversiones en negocios amparados en paraísos fiscales. La fuerza y el viento, la última novela de Óscar Lobato, publicada en Alfaguara. Buenos días, Óscar, y muchas gracias por venir al plató de Periodista Digital. Buenos días y muchísimas gracias a vosotros por invitarme. ¿Cuál es el detonante que te impulsa a embarcarte en esta aventura de más de 600 páginas? Bueno, hace aproximadamente algo más de un par de décadas, yo estaba pasando unos días en Colombia y leo una información referente a un suceso, a un atraco muy extraño que sucede en el municipio de Gaira, al sur de Santa Marta. Lo único que saco en claro de toda aquella historia es que era un hecho bastante inusual, pese a que Colombia por aquellos años era absolutamente desmesurada en muchas cosas, pero muy llamativo en todo, en el procedimiento de fuga, en el idioma que emplearon los atracadores, y a raíz de eso, la entonces Policía Nacional de Colombia pues se dedicó a investigar una serie de yates con una característica. Todos eran yates de lujo y todos llevaban helicópteros embarcados. Algo que aquí nos sorprendía, pero que en las aguas del Caribe, donde hay fortunas enormes por muy diversos motivos y muy diversas procedencias, pues por entonces era, digamos, por lo menos usual. No, aquella investigación no arroja ningún resultado práctico, pero cierto tiempo más tarde se produce un incidente en aguas fronterizas entre Belice y México, y ahí aparecen implicados otros yates, y hay un elemento de conexión entre esos hechos. Son hechos muy violentos. Yo tomo nota de la idea y un día, por el camino tenía muchas cosas que hacer, entre ellas sacar pues otras 2 novelas y trabajar como periodista, y un día se me ocurre, hombre, ¿y si hiciera yo una historia con esto? Y me voy a un amigo que habitualmente se dedica a cosas muy malvadas y le pregunto, ¿tú crees que esta historia sería posible? Se me queda sonriendo con cierta aire sardónico y me dice, o sea, que vas a contar la historia de el niño de fulano, por ahí un apellido. Digo, no, yo te estoy preguntando si crees que esto sería posible. Y me dices, ¿eso que vas a contar la historia del niño de fulano? Digo, pues ya que estamos en esta, cuéntame la historia del niño fulano y vamos adelantando. Y ese es un poco el germen de la historia. Todo esto que acabas de decir aparece al principio de la novela. La novela, más o menos, la novela se abre con esta imagen que he descrito al principio. En efecto. Y luego hay una analepsis, hay un flashback que explica cómo ha llegado el personaje hasta ese punto. Y en este flashback, en este largo flashback, lo que vemos es la formación de este chico, de este pirata, de Gamboa, desde que es educado bajo una educación militar muy estricta y se escapa antes de cumplir la mayoría de edad. Aquí nos encontramos también ante una especie, una suerte de novela de formación, porque del mismo modo que seguimos los pasos del personaje, también se sigue, y este es un elemento muy interesante de la construcción de la novela, los últimos pasos de la historia de España, desde el tardofranquismo hasta la actualidad, ¿no? En efecto, o sea, como tú bien acabas de decir, es una analepsis, hay un salto atrás, porque sobre piratas se ha escrito mucho, pero casi siempre con una idea errónea, me explico. La mayor parte de los grandes autores de literatura pirática eran gente fabulosa, con una capacidad de imaginación y nos han hecho vivir con grandes historias desde chicos. Pero no hablaban de piratas, hablaban de corsarios. Y eso es diametralmente distinto porque el corsario era un empresario. Claro. Y el pirata era un ilegal, el pirata era un marginal, el pirata estaba fuera de la ley. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayor parte de las novelas llamadas piráticas realmente son novelas corsarias y lo que narran son hazañas basadas en los muchos documentos que un corsario estaba obligado a rellenar. Y para empezar, pues habla de asalto a barcos. Los piratas asaltaban muy pocos barcos. La piratería
tiene su primer documento que consta una acción pirática en el siglo XIV antes de Cristo. Los corsarios vienen a datar aproximadamente del siglo XI después de Cristo, y en esa diferencia de años, más del 80% de los ataques piráticos documentados, de los que existe constancia, siempre fueron incursiones ribereñas, ataques lanzados de mar a costa. El corsario no. El corsario estaba autorizado a atacar naves que enarbolaban un pabellón de un país enemigo al monarca que le daba la patente de corso. Por tanto, las acciones son muy diferentes. Hubo piratas que atacaban el mar, por supuesto. El diccionario de la Real Academia los define con la palabra exacta. El pirata que atacaba barcos era un pechelingüe, que es un pirata de mar. Y precisamente una de las cosas que pasaba con los piratas es que, salvo quizás Philip Gosse, que ha sido un historiador muy importante en la historia de la piratería, nadie indaga sobre por qué un tipo se convierte en pirata. Sorprendentemente, algunos piratas muy conocidos se convirtieron en piratas por razones diametralmente opuestas. Desde el niño que quería escapar de casa al tipo que decide vengar una afrenta, al que se invierte en inversionista, fracasa en el negocio y no le queda más remedio para pagar deudas, o a la que quiere vengar una afrenta, porque hubo muchas mujeres piráticas y bastantes mujeres que fueron líderes de bandas piráticas. Pero en esa puesta de contexto, precisamente lo que hace La Fuerza y el Viento es analizar esa España de finales de los años 60 hasta lo que se dio en llamar la transición, que es el tiempo que ellos permanecen en España, porque luego ya continúan su periplo. Y eso explica por qué a esta gente no se la detectaba. Claro, en este país sucedían cosas más importantes, estaba más convulso por otras muchas razones. Y esa suerte les fue acompañando. Siempre ellos lograron mantenerse dentro de la línea de sombras, pero porque iban a sitios donde sucedían cosas más conmocionantes en ese momento y que atraían la atención tanto de las fuerzas policiales como de la opinión pública. Por seguir incidiendo en esto que comentas de los piratas, en la novela hay un recorrido por los piratas que han existido en la historia. Se aprende mucho por los piratas también literarios. Has hablado de autores, me viene a la cabeza Stevenson, me viene a la cabeza Conrad, me viene a la cabeza El Lobo de Mar, de Longdon. En la novela se nota que hay por tu parte un enorme trabajo de documentación. ¿En algún momento pensaste que mejor que una novela podrías escribir un ensayo? ¿O en todo momento tenías claro que tú lo que querías contar era una ficción, una narración? Vamos a ver. Yo, como periodista, soy novelista. Quiero decir, los periodistas no somos escritores, porque los escritores pueden ser intelectuales, profesores, docentes, pero todos los periodistas somos novelistas, porque novela, como bien sabes, es una palabra que en italiano antiguo significa colección de noticias. Luego es una evolución natural de los periodistas. Yo siempre he querido contar novelas de ficción. Lo que pasa es que las planteo a tiempo presente, es decir, un tiempo que el lector pueda comprobar, de hecho que forme parte de su existencia biológica, por si quiere entrar en el juego de comprobar si lo que le estoy contando es cierto. Si no, tiene para entretenerse. Bien. No me planteé hacer una historia de la piratería. Lo que sí es cierto es que, como tú bien acabas de apuntar, el personaje de Uriel Gamboa era un tipo al que estaba sometido a un régimen casi disciplinario por su propia familia, primero para obtener muy buenas calificaciones y luego sometido a un entrenamiento físico constante porque lo destinaban a ingresar en la Academia General Militar y querían que fuera el primero de la promoción. ¿Qué sucede? Gamboa es el guerrero traicionado antes de entrar en combate. Y cuando huye, cuando todo su mundo se desmorona, cuando él se ve abocado a una especie como de marasmo sexual, se va dando cuenta de que su profesión va a ser la piratería. Y hace lo mismo que hacía aquel chico que iba a ser militar. Empieza a estudiar la historia de los grandes tácticos, de los grandes militares. Pues él empieza a estudiar la historia de los piratas, quiere saber quiénes enriquecieron y por qué lo hicieron, quiere saber quiénes cayeron y por qué cayeron, y sobre todo quiere saber cómo eran, cómo aprendieron a convertirse en piratas. Porque casi todo lo que nos han contado de los piratas nos ahorra el inicio de esos piratas. La mayor parte de los piratas cuando empezaron era para darle de bofetadas. Sus barcos eran malos, no sabían navegar, se equivocaban constantemente, asaltaban ciudades que
no tenían un solo denario en el tesoro, ¿no? O sea, eran para echarse. Lo que pasa que a fuerza de golpes fueron aprendiendo. O sea, que esta novela el lector la puede casi leer como un manual para convertirse en un gran pirata, ¿no? Hombre, yo creo que la gran ventaja de la fuerza y el viento es que ayuda mucho a eso. Es más, Sí. fíjate. Es una guía para sobrevivir en el mundo actual. Totalmente, porque no solamente hablamos de la piratería. O sea, aquí se explican los mecanismos de los paraísos fiscales, Sí, con lo sí. cual, pues aprendes. Es un cursillo rápido de evasión fiscal actualizado. Explica cómo, por ejemplo, puedes abanderar un barco en países que nunca ha estado y convertirlo en un auténtico barco fantasma con varios nombres. Sí, Explica 2 o 3 maneras de provocar destrucción, sí. incluso de matar a tipos que son unos imbéciles, lo cual son unos conocimientos hoy muy necesarios. Es casi de manual de Gebel. Sí, sí. Tú eres un periodista especializado en cuestiones relacionadas con seguridad, defensa y medio ambiente. Me figuro que estos conocimientos te habrán sido utilísimos a la hora de escribir la novela, ¿no? Más que utilísimos, se me ha sido imprescindible. Fíjate. Porque cuando encontramos que había una historia real, encontramos también que había permanecido no oculta, pero sí velada por capas de silencio y olvido, por conveniencias y connivencias sociales de aquella época. Y entonces, precisamente gracias a muchos de mis amigos y de mis contactos, pues fui pudiendo recuperar un fragmento aquí, otro allí, e ir poniendo en pie la novela. Y, sobre todo, yo en mi tiempo libre todavía no me dedico a saltar barco. A partir de ahora pienso hacerlo. Y entonces tenía que consultar con especialistas en asalto naval, con gente de la infantería de marina o gente de vigilancia aduanera, que son especialistas en hacer el abordaje, cómo se aborda un barco. Porque claro, para mí no hay nada más ridículo que hacer... Nos pasa a nosotros cuando vemos películas donde se suponen que los que salen son periodistas. Y todos los que somos periodistas y estamos viendo la película nos miramos entre nosotros y dijimos, a mí me gustaría trabajar en un sitio así porque eso no es la realidad, ¿no? Eso es lo que yo quería evitar con este Se libro. puede decir que hay 3 personajes principales, que son estos 3 amigos, pero luego hay un plantel de secundarios muy definidos. Además, esto me ha recordado al gran cine americano, ¿no? Donde los secundarios tienen tanta importancia o más que los propios protagonistas. En efecto, porque ellos que se van casi de adolescente y que parten como decía Jack London en La llamada del norte, ¿no? Con el convencimiento de que la vida tiene que ser una aventura, si no, no te va a merecer la pena, pues ellos acaban, por un acto de rebeldía, acaban liderando ese grupo salvaje que son el núcleo, digamos, de mando de aquella tripulación. Pero en el fondo, ellos, por buenos que hubieran sido, por salvajes que hubieran sido, por capaces que hubieran sido, no hubieran sido nada sin los otros. Cada uno de los personajes, de los 6, digamos, protagonistas que vienen a conformar el número. Tiene un papel. Exactamente. Además, es eso. O sea, antes hablábamos de Uriel Gamboa. Miguel Lanteri es el cruce característico entre la idea que hay del bandolero romántico español, el seductor de Casanova y el gran diplomático. Paíño es un navegante, es un hijo de la mar, sabe que las leyes son cosas que existen en tierra, al igual que las fronteras, pero en la mar mandan otras cosas. Tecao Viols es quizás el personaje más complejo. Es una auténtica amazona. Y pues Seamus Carling es el papel del mercenario, un tipo que se ve abocado a combatir y sabe combatir, ¿no? Entonces todo ese puzzle mete, yo creo que la suficiente tensión y la suficiente dinámica que hace fluir la novela muy rápidamente. Porque hay enredos también entre ellos, enredos sentimentales, la historia, por ejemplo, de amor entre Grace y Gabriel, ¿no? En efecto. De hecho, ellos acaban contrayendo matrimonio. Sí, sí. Y se dedican a... Es un buen plan de vida. Sí, no está mal cómo se lo montan. ¿Qué retos a la hora de escribir la novela has tenido que enfrentarte? El mismo que fundamentalmente tengo que mantener cuando escribo las otras novelas. Sí. Insisto, son cosas que pasan en este momento. Tienen que ser cosas reales. El porcentaje de realidad que hay en mis novelas es muy alto. Y a veces te pasa que hay lectores que llegan a descubrir de qué estás hablando y te vienen como si hubieran descubierto un tesoro para ellos, ¿no? Y en segundo lugar, yo quería ser fiel a lo que fueron los piratas. Los piratas no tenían ningún
capitán de por sí, aunque obedecían a uno de la tripulación cuando se producían las acciones de combate o de asalto o de incursión o de esquilma. Pero las decisiones, los piratas, no los corsarios, los piratas las tomaban consensuadamente. Y de hecho eran socios entre ellos en lo ilegal. Eso no se daba en los corsarios. En el corsario el empresario era el capitán, era el que mandaba inapelablemente. Por eso tenemos una historia extraña. Y sobre todo, en segundo lugar, los piratas no fueron esa visión romántica, gallarda, bizarra, que los hubo, que nos ha transmitido Hollywood. Los piratas fueron lo que fueron. Auténticos tipos codiciosos, canallas, miserables. Lo que pasa es que los de esta historia solamente acaban, por muchas razones, atacando a auténticos predadores sociales. Por eso eligen a los estafadores bancarios, a los evasores de impuestos, a los narcotraficantes, porque saben que esos no son víctimas. Esos son también tan lobos como ellos. Lo que quizás no llegaron a calibrar bien es la reacción que esos lobos iban a tener después. Y esa es la historia que se va contando. Has dicho, hay que narrar aventuras donde se sucedan hechos interesantes. Sí, pero esa ha sido una constante en la literatura desde Homero hasta la fecha. Desde la Odisea hasta hoy. ¿Qué novelistas españoles te gusta? Pérez Reverte me lo tienes que mencionar. Bien. Pues vamos a ver. Arturo Pérez Reverte. Te sacó como personaje, ¿no? Me sacó como personaje en 2 novelas. En una de ellas incluso como cura. Luego, evidentemente, hay nombres. ¿Te plasmó bien como cura? ¿Tú te viste en el papel del padre Óscar Lobato? Pues, claro, los que me conocen a mí me llegaron a pensar que Arturo me odiaba. Pero Arturo tiene un aforismo que dice que los amigos están para putearlos. Entonces, cuando te sacan las novelas, tú hay que sentirse honrado, ¿no? No, sobre todo te sientes honrado, pero es que tienes que aceptar el papel que vas a jugar, no vas a ir a protestarle. Evidentemente, Arturo Pérez Reverte, me gusta Juan Eslava Galán, me gusta... yo soy un lector voraz y por lo que manteníamos la conversación fuera de micro, a ti te pasa, te sucede lo mismo. Estamos además, constantemente leyendo. Y cosas muy distintas también, ¿no? Exactamente. Porque hablábamos de Marta Sanz, ahora de Reverte, de mi paisano Eslava Galán, Nicolás Wilcox. Nicolás Wilcox, su alter ego. Entonces, lo que te digo, o sea, puedo citar, por ejemplo, los 2 autores que ahora mismo estoy leyendo, que además son 2 autores del sur. Uno es Lona de Tinieblas, de Rafa Marín Trechera, y el otro es un interesantísimo y extrañísimo relato de ciencia ficción de Carmen Moreno, que se llama Principito debe morir. Y la verdad es que me lo estoy pasando chupi. Y entre esos, pues cabe de todos. Menos el Ulises de James Joyce. De James Joyce trago otras cosas, pero el Ulises me parece un plomo tremendo. Lamento decirlo. Te gusta más dublineses, ¿no? Por ejemplo, me parece bastante superior. Yo no sé qué llevaba, de qué la llevaba James Joyce el día que escribió el Ulises, pero era muy seria. ¿Con qué estás ahora? Pues ¿Estás ahora preparando otra novela? Estoy a 5 capítulos de acabarla. Ah, bueno, lo que estás es terminándola. Sí. Bueno, como bien sabes, hay que volver a reescribir. Sí, no, y los tiempos de publicación son muy distintos de los tiempos de creación literaria. O sea, y pues preparando más material, porque yo decidí empezar a escribir cuando decidí que tenía argumento para varias novelas. Yo no entro en la calidad de muchos autores que en la primera triunfa y en la segunda ellos mismos se decepcionan. Pero sé qué es lo que suele pasar con la literatura. La literatura es una carrera de fondo. Sí. Entonces, no te vale hacer los 10 primeros kilómetros a una velocidad espantosa, convertirte en la liebre y quedarte arruinado en la vuelta número 11. Y además a veces parece que no perdonamos que lo último sea más flojo, ¿no? Bueno, genial, no puede estar todo el mundo todo el tiempo. A los cineastas y a los escritores y a los pintores que todo lo que estén haciendo sea insuperable, extraordinario. Eso a mí es algo que me fastidia, lo veo muy injusto, ¿no? Cuando un escritor te entrega 5 novelas estupendas y la sexta es más floja, ya decimos que está acabado. No, y además es que eso en este país no lo perdonamos. Bueno, parece que ni a la selección de fútbol nacional. Claro, sí, es un principio que... hablábamos antes, tú eres periodista y además como tienes una imaginación portentosa, me gustaría que me dijeras cómo ves tú el futuro de la profesión. Voy a ser honesto. Lamento si tienes que hacer un poco de ciencia ficción. Lamento ser portador de malas noticias. El periodismo está extinguido.
Nosotros, los que seguimos en este oficio, estamos intentando inventar algo nuevo. Vamos a acudir a ello con otros medios, otros modelos y quizás buscando los mismos ideales. Pero no es porque vivas un momento biológico, sino porque lo estás viendo en todo el mundo. Hay medios que estaban muy consagrados, como le pasa a los medios periodísticos norteamericanos, y te encuentras que tienen problemas gravísimos y sin embargo ellos no atraviesan una situación de depresión como la que estamos atravesando en Europa. Vamos a ver, entendámonos, no está en la ruina el New York Times, ¿vale? Pero del New York Times actual al New York Times de los años 80 es la misma diferencia evolutiva que hay del Diplodocus a la marmota. Y eso lo sabe quien lo ha vivido. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora los periodistas? En primer lugar, buscar una vía por donde orientarnos. Decidir qué tipo de valores sustentan esta profesión y si vamos a seguir fiel a ese credo o vamos a cambiarlo. Y sobre todo, nos hemos dado cuenta de una cosa. Si el periodismo tenía alguna magia, era el de servir a la gente, que nos veía, que nos oía o que nos leía. Y en un determinado momento, la gran industria empresarial de la comunicación decide que el lector, el oyente o el televidente es superfluo, que lo que hay que venderle es mierda envuelta en entretenimiento, que no importa para nada si una noticia es buena si no lo acompañan dos buenas tetas, hablo así de claro, y que todo lo demás es prescindible. Claro, el público no sabe que los muchos directivos que se incorporan a esos medios, no solo en España, en todos los países del mundo, suelen ser directivos que vienen de otros ámbitos que nada tenían que ver con la industria periodística. ¿Y qué sucede? Pues que son tipos que luego acabas descubriendo que los habían echado del Manhattan Chase Bank, pero vienen a darte lecciones del oficio, se la han cargado. A partir de ahí, nosotros reaccionamos y nos damos cuenta que tenemos que acercarnos a ese consumidor de información. Pero no crees, desde luego estoy completamente de acuerdo con que el periodismo está cambiando, como está cambiando todo, a marchas forzadas y con mucha celeridad, pero que hoy precisamente con tanto ruido, con internet, con tanto blog, con tanta gente que en un momento determinado hace una fotografía de un suceso que ocurre en la calle, que opina, es hoy, y lo mismo que en la literatura, con Amazon y con todas estas cosas, más necesario que nunca personas cualificadas que orienten un poco a ese público, a ese receptor. Es, ¿no? Que precisamente en eso estamos, en esa batalla estamos. Vamos a ver. Un tipo te hace una foto de un accidente y te la cuelga en Twitter. Perfecto. Tenemos lo que antes era la figura del reportero. El reportero era un tipo que colectaba información, no la trataba. En ese sentido es lo mismo. Vale. ¿Qué le ocurre a ese siguiente minuto en Twitter? Que pasados 2 o 3 minutos de datos, de hechos, es, uy, yo pasé ayer por allí y pensé, qué sitio más malo para no sé qué. A continuación llega el devoto que en todas partes, mis pensamientos están con no sé quién. Y acaba liándose lo que acabó liándose cuando el accidente del tren en la curva de Grandeira, que se creó una situación de auténtica confusión sanitaria porque en Twitter empezaron a aparecer sandeces que mandaba a la gente a dar sangre a hospitales que no estaban ni preparados, o sea, se vio todo lo contrario. Pasó también en Londres cuando el choque del helicóptero contra el edificio San Andrés. Cosa diferente fue lo que ocurrió, por ejemplo, en la maratón de Boston. Un medio de comunicación había enviado con medios con Twitter y con Facebook a sus reporteros, es decir, a personas entrenadas y que conocen la técnica de comunicación, a cubrir la maratón de Boston. Se produce el atentado y esa inmediatez que da la red es aprovechada por profesionales cualificados para hacer la brillante cobertura que hicieron. Claro, por eso mismo es importante que haya más vital que nunca gente especializada, gente con predicamento, que sea capaz de poner un poco de... En efecto. O sea, que el periodismo entonces, desde ese punto de vista, no podemos decir que está No, acabado. Vamos a ver, he dicho que está extinguido una forma de hacer. Hasta ahora. Exacto. Bien. Y lo que hay que hacer es una cosa, no confundir lo siguiente. Tú y yo a lo mejor, o mucha gente es capaz de cambiar la rueda de su coche si se pincha. Pero yo no soy mecánico de automoción. Claro, y que me hablen de periodismo popular no existe, porque tampoco existe la cirugía popular ni la termodinámica popular.
Pues con eso estamos de acuerdo, ¿eh? Con eso lo dejamos. La fuerza y el viento, de Óscar Lobato, la última novela publicada en Alfaguara, una novela de aventuras, un thriller, una novela histórica también, muy divertida, muy recomendable para este verano que ya está aquí. Es la apuesta de Alfaguara para el verano y creo que han acertado, no porque sea mía. No, yo creo que lo que hay que hacer es irse a Cádiz, con esta novela y luego tomarnos un aperitivo en cualquier chiringuito. Emplazado quedas, pero con esta novela lo que hay que irse es a los mares del sur interior. Gracias, Óscar. Gracias a vosotros.